Bienvenidos cuarto año a la clase de esta semana. Vamos a continuar con la unidad de calor y temperatura y específicamente vamos a trabajar hoy una ley que se llama la ley de Fourier, de la cual vamos a explicar los aspectos teóricos, ¿sí? De los cuales vamos a desarrollar las actividades de esta semana. Y la semana que viene vamos a empezar con la parte más de los cálculos, o la parte práctica, mejor dicho. La ley de Fourier se relaciona directamente a un concepto muy importante y que está muy en auge, muy de moda en este último tiempo, que es el concepto de sustentabilidad. Cuando nosotros hablamos de sustentabilidad o de recurso sustentable o de energía sustentable, lo que estamos haciendo referencia es que nosotros debemos desarrollar ciertas actividades en nuestro entorno, como en nuestros trabajos o en nuestros domicilios, ¿sí? Y esas tareas nosotros las podemos hacer de dos maneras, ¿sí? Una es la manera que ya conocemos, ¿sí? En donde venimos de un historial en la humanidad de derrochar justamente la energía, de derrochar un montón de recursos en función de objetivos económicos o de desarrollo personal, ¿sí? Y aparece una nueva beta hace unos ya bastantes años, que es esto del desarrollo sustentable, ¿sí? O de, digamos, el tema de la producción sustentable, bueno, de diferentes conceptos o actividades relacionadas a esto de la sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad? Si es cuando yo desarrollo mis actividades, sean personales o sean industriales, pero voy a tener en cuenta, ¿sí? Justamente cómo voy a utilizar la energía y cómo voy a utilizar los recursos, a modo que yo no haga un abuso de ellos, sino que justamente yo pueda desarrollar mi actividad eficazmente, pero ¿sí? Pueda cuidar el medio ambiente al mismo tiempo. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a utilizar madera para realizar papel, ¿sí? Si yo al mismo tiempo que voy talando árboles, voy justamente sembrando nuevos, ese podría ser considerado, ¿sí? Una actividad sustentable. Si yo, por ejemplo, en una fábrica ilumino toda mi instalación con paneles solares, ¿sí? Eso también sería una práctica sustentable. Las prácticas sustentables entonces son prácticas en donde nosotros utilizamos a conciencia los recursos. No quiere decir que no los usemos, pero sí los utilicemos a conciencia con el fin justamente de generar el menor impacto posible y que busquemos alternativas a otros recursos que quizás estén menos explotados, ¿sí? O recursos que justamente no generen un impacto ambiental. Esta ley de Fourier se relaciona directamente al concepto de sustentabilidad porque es una ley del ámbito de la física de la parte del calor y la temperatura que nos va a permitir a nosotros desarrollar nuestras paredes, sean de las casas, ¿sí? O de distintas instituciones que vayamos a construir, o de los hornos que se utilicen en las industrias, de la forma más eficiente energéticamente hablando. ¿Qué quiere decir? Cuando yo construyo una pared, ¿sí? Voy a tener en cuenta de que digamos, ese sistema o esa construcción va a atravesar diferentes estaciones del año, como por ejemplo son el verano y el invierno, y en algunos casos voy a necesitar calefaccionar ese sistema, en algunos casos voy a necesitar ventilarlo. Entonces, si yo pienso cómo hacer las paredes de ese lugar, me voy a encontrar con que si elijo bien los materiales o la diseño de una forma correcta, voy a poder bajar el gasto energético y eso va a causar un menor impacto ambiental. En el tema de las paredes hay algunas variables que yo voy a tener que tener en cuenta, que son las siguientes. Una es el espesor, ¿sí? Que es qué tan ancha o qué tan angosta es la pared. En los domicilios, por ejemplo, las paredes suelen ser o de 15 centímetros o de 30, dependiendo en qué zona de la casa se vaya a utilizar esa pared. Ese es el espesor, ¿sí? El espesor es una variable que podemos decir que es inversamente proporcional. Repito, inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque cuanto más, ¿sí? más espesor tenga la pared, cuanto más ancha sea esa pared, menos energía va a dejar pasar. Es decir, que si yo tengo una pared en mi casa de 15 y una pared de 30, en la pared de 30 voy a tener una pérdida energética mucho menor, ¿sí? Después, otra variable que yo tengo, ¿sí? Es el área, que es toda la superficie que ocupa la pared. El área va a quedar determinada por la base de la pared y por la altura de la misma. Es decir, que si yo quiero saber el área de una pared en mi casa, lo que tengo que hacer es medir la base, medir la altura, multiplicar esos valores y eso me va a dar el valor del área, ¿sí? El área, al contrario del espesor, es directamente proporcional. Cuanto más área tenga la pared, cuanto mayor sea su superficie, más calor va a perder, ¿sí? O más pérdida de energía va a tener. Finalmente, ¿sí? Otra variable que es muy importante, que se representa con la letra K, es la conductividad térmica, ¿sí? La conductividad térmica
es un valor que es constante y cada material de la naturaleza va a tener justamente un valor fijo de conductividad térmica. ¿Cómo funciona este dato o cómo lo puedo interpretar? Cuanto más bajo sea el valor de conductividad térmica, ¿sí? Cuanto más cercano a cero esté, quiere decir que ese material conduce muy mal el calor, ¿sí? Es un aislante del calor. Y que cuanto más alto sea el valor de la constante, ¿sí? Cuanto más alto sea el valor de K, cuanto más tienda al infinito, cuanto mayor sea su valor numérico, ¿sí? Más calor va a dejar pasar. Si tomamos como ejemplo, por ejemplo, el aluminio, el cobre, el hierro, los metales en general, ¿sí? Los metales brillosos, son los que tienen valores más altos de conductividad térmica, ¿sí? Son metales que dejan pasar el calor muy fácilmente. Entre los materiales mejores aislantes tenemos el aire, ¿sí? Que tiene un valor muy bajo, es de los más bajos, y el poliuretano, ¿sí? Que es un polímero derivado del petróleo, es un tipo de plástico, ¿sí? Que justamente también aísla o no deja pasar a la energía térmica. ¿Por qué esto es importante? Ustedes piensen que si yo tengo una pared, por ejemplo, que voy a colocar en mi casa y que va a dar al exterior, ustedes piensen que esa pared va a tener dos temperaturas, ¿sí? Distintas. Una va a ser la que esté en la cara de adentro, ¿sí? La cara que yo toco en la parte de adentro de mi casa. Y la otra temperatura va a ser la que esté del lado de afuera, ¿sí? La que esté en la cara exterior. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en invierno, ¿sí? Y tengo una estufa prendida, la temperatura de adentro va a ser mayor a la temperatura de afuera. Y cuando dos objetos están a distinta temperatura, lo que nosotros dijimos en las clases anteriores, es que la energía térmica va a circular, se va a producir el calor. Entonces, la energía que está dentro de mi casa va a tender a salirse de la casa para poder calentar la pared del lado de afuera. Obviamente no es un objetivo que nosotros queremos cumplir, pero por una cuestión física ocurre, el calor se tiende a escapar. Entonces, si yo en esas paredes pongo materiales que tengan valores de conductividad térmica muy bajos, eso va a ser beneficioso. ¿Por qué? Porque esos materiales van a conducir mal el calor y el calor que está del lado de adentro no va a poder salir, ¿sí? Y esa estufa, ¿sí? Obviamente va a gastar menos energía, ¿sí? Si tiene algún corte programado, ya que la casa se va a mantener caliente, ¿sí? En el caso de que yo use materiales que tengan alta conductividad térmica, el calor se va a escapar muy rápido. Entonces esa estufa la voy a tener que tener prendida al máximo todo el tiempo porque el calor se va a escapar. Como consejo, ¿sí? Uno de los mejores materiales para construir nuestras casas, al menos en lo que son las paredes que van a dar al exterior, son los ladrillos huecos, ¿sí? Vieron que los ladrillos huecos tienen unos agujeros que los atraviesan por completo y después tienen como unas rayitas, ¿sí? Bien, las rayitas simplemente tienen que ver con una cuestión de que se adhieren más fácil entre ellos, pero los espacios que están adentro del ladrillo hueco contienen aire. Y como dije recién, el aire tiene una baja conductividad térmica, es decir, que es un aislante, que es un mal conductor. Entonces, si yo construyo mi casa con ladrillos huecos, cuando el calor intente salir en el invierno, el aire lo va a frenar un poco, ¿sí? Y cuando en el verano el calor intente entrar, el aire va a cumplir la misma función. Entonces, entre ladrillos enteros y ladrillos huecos, en las casas lo más recomendable es utilizar el ladrillo hueco que tiene aire y que es un aislante del calor. En el caso de los hornos, sí, hay que tener un análisis más particular, ya que hay una variedad de hornos muy grande, ¿sí? En ese caso ya tendríamos que ser más específicos y ver qué tipo de tarea se va a realizar con ese horno, pero bueno, las paredes del mismo van a tener que recibir el mismo análisis para poder justamente entender cuál es la mejor forma de diseñarlo, qué tan ancho me sirve que sea, cómo tienen que ser sus paredes, si tienen que ser con mucha área, con poca área, de qué tipo de material deben ser para aprovechar mejor la energía. Entonces, todas estas cuestiones hacen a la ley de Fourier. La ley de Fourier simplemente la voy a escribir, la vamos a trabajar la semana que viene, pero la ley de Fourier dice, ¿sí?, que la cantidad de energía que pase a través de una pared va a depender, ¿sí?, de la diferencia de temperatura que hay entre las dos caras. Es decir, cuanto mayor diferencia haya entre una cara y la otra, más calor se va a perder, ¿sí? Va a depender del área de esa pared, ¿sí? Y va a depender del dato de conductividad térmica, esto que decíamos de qué material es. Y abajo, en la fracción, va a ir el espesor. Y acá cobra sentido lo que yo dije antes. Tanto la diferencia de temperatura como el área, como la conductividad térmica son directamente proporcionales. Cuanto mayor, ¿sí?,
sea cada uno de estos valores, mayor calor se va a transmitir a través de la pared. ¿Sí? Cuanto mayor diferencia de temperaturas, cuanto mayor sea el área de la pared, ¿sí? O cuanto mayor sea el valor de la conductividad térmica, cuanto mejor conductor sea el material, más calor se va a perder. ¿Y qué pasa con el espesor? Es inversamente proporcional, por eso está abajo de la fracción, divide a todo el término. Y es que cuanto más ancha sea esa pared, ¿sí? Menos calor va a dejar pasar. Todas estas cuestiones entonces nos ayudan a diseñar de la mejor forma las paredes y aprovechar la energía al máximo. Son cuestiones que ustedes deben aprender, ¿sí? Más allá de una fórmula, porque es justamente quizás la enseñanza que tiene este tema, ¿sí? El poder pensar a la hora de realizar nuestras actividades diarias. Quizás uno construye su casa con el mejor de los empeños, pero por ahí teniendo algunos datos, como por ejemplo esta ley, ¿sí? Nosotros podemos construirla de una mejor forma y no solo vamos a mejorar el ambiente, ¿sí? El medio ambiente, sino que también nos va a beneficiar a nuestro bolsillo, ya que vamos a tener un menor consumo. Entonces, la enseñanza de este tema pasa por ese lado, ¿sí? Por el poder pensar nuestras actividades diarias para poder aprovechar de una mejor forma la energía, ¿sí? Y también obviamente la plata que nos cuesta ganar. Les mando un saludo y espero que les haya gustado la clase.